Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Estamos una vez más acá para darle lectura al libro de David Ormachea, el cual lleva por título El adulterio. ¿Qué hago? En esta oportunidad vamos a iniciar la lectura del capítulo número 8 en su primera parte, el cual lleva por título Consecuencias dolorosas de un pecado grave. Dios perdona siempre todo pecado al pecador genuinamente arrepentido, pero no siempre evita las consecuencias dolorosas y a veces permanentes que viven los hijos de Dios que actúan en desobediencia. Este no es un mensaje fácil de entregar ni de leer, pero proviene del Señor y de su palabra, por lo que debe ser escrito y leído. He sufrido consecuencias debido a mis rebeliones y he aprendido duras lecciones. Por ello mi motivación no es condenar a quien peca, sino identificar la situación que merece nuestra debida atención. He estado en contacto con el dolor de muchas familias y he sido testigo de escenas aterradoras después de que se ha descubierto un adulterio. La verdad es que aun cuando existen experiencias sospechosas que no comprueban el hecho, igual hay dolor y angustia. He sido testigo de llantos aterradores, de desmayos, de crisis nerviosas, de huidas sin dirección del cónyuge herido y aún de tristes intentos de suicidio, pero nada se compara con las consecuencias terribles que experimentó el rey David. Los problemas en la vida familiar son desesperantes y decepcionantes. A veces son intrusos enemigos que desde afuera no solo asedian, sino que se meten en las relaciones de quienes deberían amarse y provocan crisis dolorosas. En otras ocasiones son mucho más dolorosas, pues los problemas más difíciles de confrontar son los que vienen desde el interior del círculo familiar. Es cierto, los problemas que vienen de afuera son devastadores y difíciles, pero nada como los que se originan, desarrollan y nos atacan en el seno de nuestras relaciones familiares. Cuando papá o mamá han determinado vivir de manera carnal y han actuado tontamente, cuando los niños están en rebelión y entre los padres existe desacuerdo o desarmonía, y aún ataques y presión, la situación es grave. El dolor de la fricción permanente y de la conducta pecaminosa de los esposos o de los padres y los hijos a veces se torna insoportable. Antes de entrar al estudio del capítulo 12 del segundo libro de Samuel, quisiera detenerme un momento en una declaración impresionante que aparece en Gálatas capítulo 6 de los versículos 7 y 8. Quiero que saquemos algunos principios que deben ser recordados. Estos versículos se inician con esta importante advertencia: no os engañéis. Esto no es una declaración única en el Nuevo Testamento, más bien estas palabras aparecen muy a menudo, pues Dios acostumbra plantear ciertas serias advertencias. Estas palabras tienen sentido, pues el diablo, nuestra propia carne o la filosofía del pensamiento liberal que caracteriza a este mundo, trabajan en nuestro sistema de pensamiento tratando de engañarnos, haciéndonos creer que el pecado de alguna manera produce satisfacción. Es cierto que existen pecados que pueden producir gran pasión y precisamente por ello son tan atractivos, pero Satanás nunca nos advierte del peligro y las consecuencias de nuestra desobediencia. Debido a la tendencia humana a creer que podemos disfrutar del pecado y nunca ser disciplinados, tendemos a pensar que pese a nuestro pecado nada pasará. La advertencia es: no os engañéis. Acerca de esto, no dejen que nadie los engañe con una enseñanza opuesta. No se permitan a sí mismos convencerse de que las pasiones pagan bien. Después de la orden de que no nos dejemos embaucar por la ausencia de consecuencias inmediatas, el apóstol formula una advertencia especial en los versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción.
Aprendamos algunos principios que aparecen en la Biblia. Estos no siempre son fáciles de detectar, y cuando los entendemos, tristemente, no siempre los practicamos, pero en forma sencilla ellos nos indican que hay consecuencias dolorosas cuando cometemos pecados graves. Aunque Dios, por su gran amor, siempre perdona nuestros pecados, y movido por su amor, misericordia y paciencia, en muchas ocasiones y debido a su justicia permite que vivamos serias consecuencias. Si hay algo que ha causado serios conflictos en la vida de los creyentes, es la tendencia a pensar que simplemente si confesamos nuestros pecados y reclamamos la misericordia y el perdón de Dios, el asunto de las consecuencias queda anulado. La palabra de Dios y los ejemplos que aparecen en ella nos demuestran que no siempre es así. Algunos creen que todo lo que necesitamos cuando caemos en pecado es dirigirnos al Señor y decirle: Señor, te confieso que me he equivocado, estoy de acuerdo contigo, cometí un error, te lo declaro a ti y solo a ti y reclamo tu perdón y cuento con que me vas a regresar al camino adecuado. Ahora solo te pido que me restaures. Después de admisiones y oraciones como estas, muchos están convencidos de que todo termina ahí y que no sufrirán otras consecuencias que las que han ocurrido hasta ese momento. Pero eso no es lo que dice el versículo. Este versículo fue escrito para personas como usted y como yo, que vivimos en la era de la gracia. Está escrito para la iglesia. No es un versículo de la ley. No es para Israel. Es para los hijos de Dios, para las personas que estamos bajo la gracia de Dios. Todo esto ocurre a pesar del perdón que recibimos. La gracia se manifiesta en el perdón que nuestro Dios nos otorga. Su misericordia se manifiesta en que Él no nos destruye, no nos elimina, no nos mata, aunque en algunos casos lo merezcamos. Recuerden que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, pero el amor divino también incluye la justicia divina, y con ella nos disciplina y permite consecuencias que son necesarias para nuestra instrucción y motivación al cambio requerido. Además, la gracia significa que Dios, al perdonarnos, nos da la fortaleza para soportar las consecuencias que merecemos y que Él ha permitido, pero no que las consecuencias sean automáticamente removidas. Si peco y en este proceso de pecar me rompo un brazo, cuando le pido perdón a Dios por mi pecado, Él me perdona, pero todavía tengo que cuidar mi brazo roto. Cuando un drogadicto decide vivir pecando y destruyendo su cuerpo con sustancias dañinas, puede arrepentirse y sin duda Dios lo perdona. No obstante, en la mayoría de casos sufrirá toda su vida las consecuencias de su falta de mayordomía personal. Es muy fácil entender y aceptar que hay consecuencias físicas, pues ninguna persona puede negar que su páncreas está enfermo, que su mente ha sido dañada por la droga o que el niño se rompió un brazo por desobediencia, ya que su brazo roto seguirá estando roto aunque hayamos pedido perdón o no. Si tenemos un brazo roto, tiene que curarse y sanar. Para muchas personas es difícil aceptar que ocurra lo mismo en el campo emocional. Sin embargo, esa es la verdad. Ocurre exactamente lo mismo. Cuando un padre voluntariamente maltratado, abusando de sus hijos, en vez de disciplinarnos con amor y firmeza, seguro que sufrirá los efectos, y no solamente él, sino su familia también. El versículo 8 agrega la siguiente verdad: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esta declaración nos permite establecer otro principio, que es el siguiente: cuando pecamos, segamos angustia y dolor a pesar de disfrutar un momento de placer al cometerlo. No hay ninguna duda de que existe placer en muchos pecados. Precisamente por esa razón nos encanta pecar. Pero el otro lado de la moneda es que cuando somos objeto de la disciplina divina, nadie la disfruta. Piense que su vida es como la de un campesino que mientras camina por la vida va plantando diariamente. Mientras avanza, usted va dejando sus semillas regadas.
Si elige sembrar semillas de pecado, de carnalidad, mientras planta sus semillas de pasiones, va descubriendo que existe placer al hacerlo. En medio de una relación amorosa oculta hay placer, y cada vez que encuentra satisfacción a una pasión, especialmente en la vida sexual, encontrará satisfacción. Cualquiera que niegue que no hay placer en cometer algo prohibido está negando lo que la Biblia dice. Ella declara que el pecado trae placer, aunque sea pasajero. Pero es placer. Esa es una de las cosas que debemos aceptar. Por eso el pecado nos atrae y lo volvemos a cometer, aunque hayamos recibido consecuencias en el pasado. Cada vez que nos involucramos en el pecado, disfrutamos de una aventura, pues los encuentros ocultos producen estímulo. La vida sexual emocionante satisface el cuerpo y logra una relación con una persona que nos gusta y que admiramos o deseamos, nos trae un sentimiento de conquista. Ahora, mientras disfrutamos el placer de sembrar ese tipo de semillas, no nos gusta pensar en que más tarde tendremos que enfrentar la cosecha. De seguro va a eclipsar el placer que vivimos durante la emocionante etapa de la siembra. Margarita me llamó desesperada cuando se encontraba en pleno dolor debido a que estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Suplicó hablar conmigo, pues quería encontrar una respuesta bíblica que pudiera librarla de las terribles consecuencias de su pecado. Margarita había robado una cantidad de dinero de la casa en que trabajaba sin darse cuenta de que había una cámara que la filmaba. Estaba sinceramente arrepentida, me pidió que hablara con su patrona y lo hice con mucho agrado. Pero ni la oración, ni su arrepentimiento, ni mi intervención evitaron que fuera despedida. Una madre soltera que depende de su único ingreso y que tiene la abrumadora tarea de sostener económicamente a 4 hijos sufría las consecuencias de su pecado. En algún momento ella tomó una decisión necia y aunque sabía que era una decisión errada y que le traería consecuencias, si era descubierta, nunca se imaginó que la descubrirían. Por muchos días disfrutó del dinero robado y logró terminar con una deuda y con el acoso del acreedor. Por ello sintió la tranquilidad de haber eliminado esa presión, pero creó una situación terrible con consecuencias personales familiares. Una gran muestra de que el dolor de la cosecha eclipsará todo el placer que obtuvimos mientras sembramos, la hallamos en la dolorosa experiencia del rey David. Observe lo que nos narra 2 de Samuel capítulo 12. Este es un relato que nos recuerda verdades que no debemos olvidar, sobre todo cuando somos tentados por el placer que nos ofrece la siembra pecaminosa. Francamente, hemos sido mal programados con nuestra teología en el área del pecado. Por lo tanto, es necesario estudiarla de una manera más fresca. Si hay algo que me preocupa es aquella intención de que la gente de usar la gracia como una herramienta para justificar su pecado o para tratar de evitar el dolor de las consecuencias. Hoy más que nunca quisiera que la gente recordara la diferencia que existe entre la teología correctiva y la preventiva. Mientras los hijos van creciendo, todo padre procura enseñarles cómo conducirse y esto de ninguna manera es una tarea fácil. No importa cuán cuidadosos sean sus hijos, los padres debemos orientarles y enseñarles cosas que necesitan para la vida. Por ejemplo, un padre tiene que decir de qué forma enseñará a sus hijos a conducir un automóvil. Puede elegir enseñar a conducir un automóvil de una manera correctiva o de una manera preventiva. Si elegimos enseñar en forma correctiva, deberíamos hacerlo de la siguiente manera. Hijo, quisiera enseñarte a conducir un automóvil, pero como hay riesgos antes de que nos subamos al automóvil, permíteme mostrarte que tenemos una póliza de seguro y que por tanto tu vida está asegurada. Por ello quiero comunicarte que cuando tengas un accidente, pues seguramente lo tendrás, podrás llamar inmediatamente a este número telefónico. Entonces el padre le entrega el número telefónico y le dice: después del accidente quiero que te asegures de llamarme porque vamos a hacer lo siguiente. Eso sería enseñarle a manejar pensando de una forma
correctiva. Sin embargo, el padre tiene otra opción y puede enseñarle de una manera preventiva y decirle: hijo, quiero darte algunas instrucciones, pues quiero prevenir una serie de problemas diciéndote algunas cosas. Quiero prepararte para la conducción y por lo tanto, esta es la forma como quiero que conduzcas. Te entrego una serie de reglas y de principios que debes respetar. Si lo sigues, si obedeces estas señales, seguramente vas a pasar mucho tiempo sin un accidente. No puedo garantizártelo, pero de seguro tienes gran posibilidad de evitar muchos. Lamentablemente creo que muchos cristianos no han sido enseñados bien y por ello actúan mal. Muchos han sido enseñados de una manera curativa y por ello se nos ha recalcado y hemos aprendido de memoria lo que dice 1 de Juan 1:9. Si es cristiano, tan pronto comience a leer este versículo, podrá repetir el resto de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez se aprendió este versículo desde que era niño y ha acostumbrado a su mente a pensar que después de pecar todo lo que necesita es decir a Dios que ha pecado y todo se arreglará. Sin embargo, se ha olvidado que este mandato divino no se refiere al simple acto de sentir remordimiento y admitir que falló o confesar su error después de haber sido descubierto, infraganti. La confesión es mucho más que eso. Es posible que no haya aprendido de memoria lo que dice Romanos capítulo 6, porque hemos sido entrenados para pensar de una manera correctiva, para no preocuparnos tanto por el pecado como por restablecer nuestra relación con Dios cuando pecamos. Puede sonar un poco herético, pero en la práctica es así. A muchos se les ha enseñado en forma sencilla: si pecas y confiesas tu pecado, Él es fiel y justo y para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y tienen razón, esa es la verdad. Se nos ha dicho: cuando peques, pide perdón al Señor. Se ha enfatizado en el perdón después del pecado, pero no siempre se destaca que nuestra más grande responsabilidad es luchar por evitarlo. Este es un versículo maravilloso y podría ser descrito como el gran detergente de la vida cristiana. Tenemos una manera de limpiarnos y, por cierto, es una respuesta para restablecer la comunión con Dios. Pero de ninguna manera es la respuesta al problema del pecado. Cuando el pecado ocurre, debemos recordar las palabras del apóstol Juan, pero antes que el pecado ocurra, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo, escritas en Romanos capítulo 6, versículo 3. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es cierto que nuestras miradas lujuriosas, nuestros mensajes de texto pecaminosos, nuestras llamadas telefónicas para flirtear y aún el acto sexual con alguien fuera de la relación matrimonial están cubiertos por el perdón maravilloso que nos ofrece nuestro Señor y Salvador. No obstante, también es cierto que la lucha por evitar esos pecados, la demanda divina de huir de esos instrumentos de iniquidad, el control que debemos tener de nuestras pasiones no solo son un mandato divino, sino nuestra única responsabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que si he rendido mi vida al Señor, si realmente soy hijo, debo mantenerme en pie de lucha, y que cuando el pecado se me acerque, tengo la responsabilidad de decir que no pecaré, aunque mi carne se muera por hacerlo. ¿Sabe usted por qué usted y yo pecamos? Porque sentimos un profundo, tranquilo y sincero y respetable amor por el pecado. Mentimos cuando decidimos que odiamos el pecado que cometemos. La verdad es que lo amamos y por ello lo cometemos. Tomamos la decisión de cometerlo y no olviden que cada elección que hacemos trae consigo consecuencias. Parte de la razón por la que parte de la razón por la que no respetamos la maravillosa verdad que revela Romanos 6 es porque no muchos piensan ni hablan con seriedad acerca de las consecuencias.
Aparentemente mucha gente que ha quedado con la idea de que la gracia quita las consecuencias y que nos sobrepondremos rápidamente al dolor del pecado, pero a la verdad es que la gracia no quita las consecuencias del pecado, así como no desaparece el dolor al instante aunque confesemos nuestros pecados con sinceridad. Todos pecamos porque sentimos un profundo, tranquilo, sincero y respetable amor por el pecado que cometemos. Mentimos cuando declaramos que odiamos el pecado que cometemos. Tal vez podemos odiar el pecado que cometimos, especialmente por las consecuencias que recibimos. Pero la verdad es que lo amamos y por ello lo cometemos, de modo que solo aprendemos a odiarlo con firmeza y coherencia cuando aprendemos a amar a Dios y a odiar las consecuencias. Un mensaje claro de una oscura tumba. Si David pudiera gritar desde su oscura tumba, nos enviaría un claro mensaje. Estoy seguro de que si pudiera levantarse de la tumba y se sentara junto a usted para leer con atención el mensaje de este libro, agregaría tremendas palabras de advertencia. Es que un hombre que ama a Dios y que ha vivido terribles consecuencias no quisiera que usted y yo las viviéramos. Ese pecado horrible en la vida de David le llevó a tremendos conflictos y a sufrimientos graves, como pocos padres en la tierra han podido experimentar. Estudiar este relato de la vida de David nos permite escuchar un mensaje claro desde su oscura tumba. Una mirada a esa historia nos podrá mostrar las gradas que David fue bajando hasta llegar a la miseria, y todo como consecuencia de su pecado. Sepa cuál es el mensaje de un atribulado hijo de Dios que a pesar de su amor cometió terribles pecados. Dios conoce todo lo que hacemos y confronta siempre nuestro pecado, y aunque lo hayamos ocultado. Ese es el claro mensaje que nos entrega David en el relato de su experiencia. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7, aparecen las palabras de Natán, el profeta enviado por Dios, cuando dice: David, tú eres aquel hombre. Así como Dios conocía todo lo que ocurría con David, conoce también todo lo que hacemos. Así como Dios en su tiempo, a su manera, confrontó al rey, tampoco tiene problema para confrontarnos en algún momento debido a nuestro pecado. El profeta se paró delante del rey y le dijo lo que nadie le había dicho durante muchos años de su vida. Le dijo con impactante claridad: David, tú eres el que tomó a Betsabé, tú eres aquel que asesinó a Urías, tú eres el que ha vivido todo este tiempo como un hipócrita, tú eres aquel hombre. David nos quiere recordar que aunque no sabemos dónde, cuándo, cómo y por medio de qué persona o experiencia Dios en algún momento nos confrontará con nuestro pecado, a veces es el encuentro con un hombre de Dios y a veces una dura enfermedad, a veces una tragedia, pero Él nunca se equivoca y sabe perfectamente cómo debe tratar con cada uno de nosotros. No existe otro camino para enfrentar nuestro pecado y ordenar nuestra vida y pensamientos que la admisión honesta y nuestro sincero arrepentimiento. Ese es precisamente el mensaje que nos entrega David en esa parte de su experiencia. No hay discursos ni palabras de justificación. El versículo 13 nos muestra la sencilla pero sincera respuesta de David: pequé contra el Señor. Estas son solo 4 palabras que son una de las más importantes que salieron de la boca de David. Son las palabras que debió haber dicho inmediatamente después de haber pecado, pues le hubieran movido a enfrentarse a Betsabé y a pedirle perdón con dolor. Si luego hubiera hecho lo mismo con Urías, el esposo de su amante, seguramente le habría perdonado. Estoy convencido de que las consecuencias habrían sido menores si él hubiera actuado inmediatamente, declarando su pecado y confesándolo con franqueza delante del pueblo y de Dios. Sin embargo, no lo hizo. David evitó confesarlo y por ello la maldad creció en su corazón. David hubiera evitado engañar más a Urías, hubiera evitado asesinarlo y junto con ello habría evitado muchas de las terribles consecuencias. Pero él es como nosotros, es uno de aquellos que acarició el pecado, que lo dejó aumentar, que siguió siendo de aquellos
siguió siendo dominado por sus pasiones y por ello agravó tanto la situación. No fue inmediatamente que confesó, sino que luego de 10, 11, 12 meses, Natán dijo: tú eres aquel hombre, David. Y él responde: he pecado. Dios puede determinar que por nuestros pecados y debido a su misericordia suframos leves consecuencias, pero también es juez justo y puede determinar las graves consecuencias nunca se aparten de nuestra vida ni de nuestro hogar. La sanción divina fue una de las más drásticas que el ser humano pueda recibir, pero la respuesta de David a las advertencias divinas de lo que no podía jugar con él y seguir con sus intentos de esconder su pecado no solo fueron ridículas, sino también agresivas. Cada plan para ocultar su pecado que Dios frustraba provocaba una respuesta más pecaminosa de David. Recuerde que la respuesta que había tenido David cuando le informaron que había conseguido su objetivo de provocar la muerte de Urías parecía petulante e insensible. Él se había mostrado sensible ante la muerte de Saúl y Abner, que eran sus rivales. Segunda de Samuel, capítulo 1 al 3, versículos 31 y 39. Sin embargo, no mostró ninguna aflicción por la muerte de uno de sus soldados valientes y leales. El pecado deliberado y repentino nubló su sensibilidad a la observación divina y a los derechos de los demás. En algunos casos Dios permite pequeñas consecuencias, pero a veces su mano cae tan fuerte como la necesitamos. Observe con mucho cuidado la predicción de Natán, que Natán hace bajo la guía e inspiración de Dios en el versículo 10. No se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. Enfatizo en la palabra jamás, pues esa es la demostración de la drástica sentencia divina. Tal vez esté pensando: bueno, yo pensé que David había sido perdonado. Usted tiene razón, por supuesto que ante su arrepentimiento David había sido perdonado. El Señor recibió su confesión y le dio con claridad y certeza, y le dijo con claridad y certeza: no morirás. Esa es una extraordinaria demostración de perdón. Pero la mención de las consecuencias viene más adelante. Lea ahora lo que dice el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. No estoy diciendo que todo aquel que peca tenga las mismas consecuencias, ni que todos los efectos sean iguales, sino que Dios sabe cómo, cuándo y de qué forma nos permite sufrirlo. Dios, en su manera soberana de tratar y juzgar las cosas, permite las consecuencias que creen apropiadas para cada persona. Eso es algo que depende de Él, en su plan, en su determinación soberana. ¿Por qué elige Dios que unos caigan en un hueco más profundo que otros? No lo entiendo, no tengo la menor idea, pero sé que siempre es justo. En el caso de David, determinó llevarlo por la senda de la miseria para que nunca pudiera olvidarlo. Y lo dejó escrito para que tampoco nosotros olvidemos que cometer esa serie de actos pecaminosos trae serias consecuencias y que nunca produce bien el mal que hacemos. Como si eso fuera poco, en el versículo 11 Dios le indica cuál será el origen del mal que él y su familia experimentarían. Así ha dicho el Señor: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Gloria a Dios. De esta forma estamos llegando al final de la lectura de la mitad del capítulo número 8 de este libro titulado El adulterio. ¿Qué hago? El capítulo 8 lleva por título Consecuencias dolorosas de un pecado grave. Esperamos en el nombre del Señor que la lectura de este libro siga siendo de bendición para todos y cada uno de ustedes que lo escuchan, y que el Señor pueda hacer misericordia con cada uno de nosotros. No olvidemos que el Señor
Nos ha dado su gracia, su misericordia, pero también su justicia. Así que en el nombre de Jesús busquemos honrarlo y recordemos las palabras que están escritas, que un soldado en servicio no se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Nuestro fin tiene que ser agradar al Señor por sobre todas las cosas. Me despido de ustedes, mis amados amigos y hermanos, deseándoles que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, siga haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones. Hasta la siguiente lectura de este emocionante libro. Dios los siga bendiciendo.